En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este momento en el que nos permites compartir contigo. Ayúdanos a encontrarnos contigo, a seguirte, a amarte. Virgen María, Virgen de Coromoto, por favor, llévanos de la mano hacia un encuentro cercano con tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy les quiero dar una meditación sobre Pentecostés. Justo antes de que Jesucristo asciende al cielo, Él le dice a los apóstoles: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y los apóstoles van a Jerusalén, pero es difícil esperar algo cuando no sabes exactamente qué es lo que va a llegar, qué es eso de esperar al Espíritu Santo. Yo me imagino que cuando un apóstol se emocionaba mucho pensando que ya había llegado el Espíritu Santo, yo me imagino que María los ayudaba, les guiaba un poco, ya que ella sí sabía lo que era recibir al Espíritu Santo. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice que el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, todos los apóstoles, y que de repente llega como un viento impetuoso que llena toda la casa, y ellos ven como unas lenguas como de fuego que se posan sobre cada uno de ellos, y ellos quedan llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Resulta que en ese momento en Jerusalén habían personas de muchas naciones distintas que se congregaron en ese lugar y quedaron impresionados porque todos les estaban escuchando hablar en su propia lengua. Incluso alguna persona riéndose se burló pensando que estaban borrachos, pero Pedro luego toma la palabra, aclara que no están borrachos y da un discurso muy fuerte, con muchísima convicción, en donde dice claramente que ellos han crucificado, han matado a Jesús clavándolo a una cruz, pero que Dios lo ha resucitado. Y entonces estas personas, al escuchar eso, preguntan qué debemos hacer, y ellos les dicen claramente que se conviertan, que se bauticen y que recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día muchísimas personas fueron bautizadas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles dice: aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Entonces quiero que analicemos a Pedro, a San Pedro. Este Pedro es el mismo que había negado a Jesús, es el mismo que le había dicho a Jesús: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, que no había sido capaz de decirle te amo, porque sabía que su amor a Jesús era débil. Es el mismo Pedro que estaba escondido con los demás apóstoles por miedo a que los judíos los maten, y de repente llega el Espíritu Santo y Pedro sale y comienza a predicar. Y es impresionante el cambio en él. En este momento Pedro es como si despreciara su vida, es como si no le importara en lo absoluto, que en ese mismo momento en que salió y comenzó a predicar lo pudieron haber agarrado unos soldados y lo pudieron haber crucificado. En ese momento no le importó su vida. Simplemente sabía que tenía algo más valioso que su propia vida, que era poder anunciar a Jesucristo. Y eso hizo que se olvidara de sí mismo y que saliera a evangelizar, que se olvidara de, por decirlo así, de su propia felicidad, no me interesa si me matan, no me interesa si me torturan, tengo que anunciar a Jesucristo. La gran pregunta de nuestra vida no es cómo nos sentimos, la gran pregunta de nuestra vida no es si somos felices. La gran pregunta de nuestra vida es si amamos a Dios. Lo que se nos preguntará en nuestro juicio final es si hemos amado a Dios y si hemos amado al prójimo. Pedro, en ese momento lleno del Espíritu Santo, no pensó en lo que le pudo haber sucedido.
en que pudo haber sido crucificado en ese mismo instante, porque tenía algo más valioso que su propia vida, que su propia felicidad, que es a Jesucristo. Poder anunciar a Jesucristo, ser su apóstol, su mensajero. Hemos venido a esta vida para eso, para aprender a amar. Y si llegamos al final de nuestra vida y no sabemos lo que es amar, lo que es ser capaz de jugarnos nuestra vida por alguien, nuestra vida no habría tenido sentido. En este momento Pedro se juega su vida por Jesucristo, porque para eso hemos venido. Hemos venido a esta vida para enamorarnos de alguien, para hacer feliz a alguien. No tenemos por qué estar siempre satisfechos, no tenemos por qué estar siempre complacidos, tenemos que complacer a Dios. Hemos venido a esta vida para entregarla por completo a Dios. Mi tiempo, mi esfuerzo, mis planes, mi familia, mis seres queridos son de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Seremos realmente felices el día en que nos dejemos a un lado a nosotros mismos para amar a Dios. Como dice el Evangelio, el que pierde su vida en este mundo, la gana para la vida eterna. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te será dado por añadidura. Busca primero el reino de Dios. Busca primero que Jesucristo reine en tu corazón. No que tú reines, sino que Dios reine y todo lo demás se te dará dado por añadidura. Yo recuerdo, hace unos años, yo no había entrado al seminario, estaba hablando un día en casa de un tío muy querido y estaba hablando con unas primas y recuerdo que yo les decía a mis primas, yo soy católico porque me hace feliz. Me gusta de vez en cuando ir a un retiro, de vez en cuando rezar, ir a unas misiones, hacer algún apostolado, me hace feliz y por eso es que soy católico. Y en ese momento pensé que estaba diciendo algo muy bonito y muy sabio, y hoy en día me doy cuenta que estaba diciendo una tontería. Es como que Dios sea un medio para mi felicidad. Pero Dios no puede ser un medio, Dios es el fin último. Dios no puede ser un medio para que yo sea feliz, sino yo sería el fin último de todo. No, Dios es el fin último. Si en algún momento debo sacrificar mi propia felicidad por amor a Dios, debo estar dispuesto a hacerlo. Lo que tenemos que tener entre ceja y ceja es amar y seguir a Jesucristo. Últimamente no sé por qué me he dado cuenta con demasiada claridad que lo único que realmente importa es amar. Todo lo demás, todo lo demás es secundario. Lo que realmente importa es amar. ¿Qué es amar? Amar es comprometerse de una manera sagrada, seria, profunda, por el bien y la felicidad de otro. Y de eso se trata nuestra vida. ¿Cómo dedicamos nuestra vida a amar? Bueno, básicamente es dejándonos guiar por el Espíritu Santo, porque no estamos ni siquiera llamados a amar con nuestro amor que es débil, que es raquítico, como era el de Pedro, sino estamos llamados a amar con el amor que nos da el Espíritu Santo. El amor es una virtud teologal porque es nuestra participación en el amor de Jesucristo. En la medida de que el Espíritu Santo reine en nuestro corazón, nosotros podremos amar con ese amor de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que Jesucristo reine en nuestro corazón? Bueno, básicamente por medio de la oración. Todos los días dedica un rato a la oración, por medio de los sacramentos, que tengas tu misa todos los domingos con comunión semanal, pero como algo innegociable, que no te tengas que replantear cada domingo si ir a misa o no, ir todos los domingos, incluso si puedes ir entre semana también, ve entre semana, mucho mejor. Y buenas obras, ayudar a los demás, oración, sacramentos y buenas obras. Estos son 3 medios clásicos que nos pueden
ayudar a que Jesucristo reine en nuestro corazón. Ahora, quiero que a partir de esta meditación podamos hacer esta contemplación. Quiero que en este momento tengas un rato de silencio después de que yo termine la meditación, en donde simplemente te imagines a ti mismo lleno del Espíritu Santo. Imagínate que estás tú en donde sea que estés, en tu casa, en tu trabajo, en el carro, en donde sea que tú estés, y que estás lleno del Espíritu Santo y que vives este día lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te encuentras con las distintas personas? ¿Cómo las saludas? Imagínate como que tu alegría, tu amabilidad. Imagínate, por ejemplo, que llegas a tu casa, cómo saludas a las personas que están ahí, o que llegas a tu trabajo, o a tu colegio, a tu universidad. ¿Cómo haces las tareas que te tocan hacer hoy? Imagínate, ya sabes más o menos qué tienes que hacer hoy. ¿Cómo lo haces? ¿Te toca cocinar? ¿Cómo lo haces? ¿Te toca escribir un email? ¿Cómo lo haces? Imagínate si vas con una prisa, una angustia, una ansiedad, o si más bien vas con una mayor tranquilidad. Imagina con qué ternura vas tratando a las distintas personas de una manera muy, muy auténtica. Si ves un problema, pues lo intentas ver con una mayor distancia, como que con un sano desprendimiento. Notas en los demás una gran belleza. Y ahí, unido a Jesucristo, es que eres feliz. No porque las cosas exteriores estén bien y todo vaya como tú quieras que sea, sino porque eres consciente de que tienes algo demasiado valioso, incluso más valioso que tu propia vida. Tienes al Espíritu Santo, tienes esa unión con Dios. Recuerdo hace unos años, el día que yo me fui al seminario. Fui con mi familia al aeropuerto y estábamos caminando por el aeropuerto, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y mi mamá estaba como que intentando distraer la situación de tristeza, hablando de cualquier cosa. Hijo, y cuando llegues a Estados Unidos, ¿quién te va a ir a buscar al aeropuerto? Y yo respondiéndole, no sé, mamá, algún padre, qué sé yo. Y en eso mi hermano mayor, que no quería distraer la situación en lo absoluto, me agarró por el hombro, me miró a los ojos y me dijo, por favor, no te vayas. Y en ese momento me abrazó y se me guindó a llorar. Y me repetía, no te vayas. En eso mi papá también me abraza. Mi mamá más bien como que les pega, como que no le hagan esto más difícil. Pero bueno, ya todos estábamos abrazados, llorando, muy tristes. Hasta que, bueno, en el avión, como que en el aeropuerto me empezaron a llamar, que tenía que montarme en el avión. Entonces yo me empiezo a despedir de ellos. Mi mamá en eso agarra un sobrecito muy chiquito y lo mete en el bolsillo de mi traje, de mi chaqueta, y me dice, léelo cuando estés en el avión. Entonces yo me termino de despedir de ellos, salgo corriendo al avión, me monto en el avión, llego de último, y bueno, llego al avión con una chaqueta, un traje negro, con corbata negra, y me siento y abro
el sobrecito pequeñito que mi mamá me había metido en el bolsillo, que resulta que era una carta como de 3 páginas y bueno, las mamás tienen esa cualidad de saber doblar las cosas así muy chiquitas. Y comienzo a leer la carta y obviamente me guindo a llorar. Y bueno, habían unas viejitas ahí en el avión que me empiezan a consolar y me hacen cariñito y me abrazan y me dicen tranquilo, tu familiar ya debe estar en el cielo. Y yo como que no les quiero dar explicaciones, yo de verdad estaba metido leyendo mi carta tranquilo, no quería hablar con nadie y estas viejitas seguían y entonces me empiezan a contar que una de ellas perdió a su papá, pero que el tiempo lo sana todo. Y yo estoy como que por favor no quiero hablar con nadie, yo quería leer mi carta hasta que llega un momento que me canso, estoy obstinado y simplemente les digo, miren, no se murió nadie. Yo me estoy metiendo a cura. En ese momento una de ellas se le aguan los ojos y me dice, eso sí lo lamento. Y entonces en ese momento ya me dejan en paz y yo puedo seguir leyendo mi carta tranquilo. Y después, al final de la carta, leo una frase de mi mamá que dice así: mi oración y mi amor te acompañarán cada segundo de tu vida. Sé feliz, que esa será la forma para que yo también lo sea. Miles de besos y todo mi amor te bendice, mamá. Mi oración y mi amor te acompañarán cada segundo de tu vida. Sé feliz, que esa será la forma para que yo también lo sea. Miles de besos y todo mi amor te bendice, mamá. Esta frase yo creo que resume lo que sentimos nosotros por nuestros seres queridos. Queremos verles felices, verles realizados y viéndolos felices es que nosotros vemos que seremos felices nosotros también. Sin embargo, no basta con desear profundamente la felicidad para nosotros o para nuestros seres queridos. Debemos encontrar realmente en dónde está la felicidad y mostrarle a nuestros seres queridos dónde está la felicidad. La felicidad que tú buscas y que mereces alcanzar no es una idea, no es un concepto, es una persona, tiene nombre y se llama Jesucristo. Dedica tu vida a amar y a seguir a Jesucristo. Y la felicidad, aún buscándolo como algo secundario, también llegará. Que Dios te bendiga.